Josu Oquiñena. ¿Es más de cerveza, es más de ensalada o es más de bacalao? Pues lo mejor suele ser preguntar para salir de dudas. Josu, hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Más de cerveza, más de bacalao, más de ensalada? Sin duda de cerveza. De cerveza. Y en verano, además, es y fresquita. cuando... Fresquita. A ti te gusta de las que están fresquitas, de la ¿no? que te arden en la boca de lo fresca que está. Me encanta. ¿Y en tus múltiples giras eres más de cerveza, eres más de dormir, eres más de agua, eres más... ¿de qué? Fundamental, agua y dormir. Agua y dormir. ¿Ese Sí. es el secreto de un artista, de un músico? Por lo menos en mi caso es lo que realmente me ayuda a descansar y a tener toda la actividad cognitiva a tope. Sí, porque hay mucha gente, y algo entendemos de esto, que tenemos que tener, en fin, los sentidos en su sitio. Yo a veces añoro ese oficinista que va a la oficina, que da igual si se ha acostado a las 3 o a las 4 o a las 5 y que nadie le dice nada y que incluso cuando llegas tú a la cola del banco o Está de la caja de resaca. ahorros pone el cartel de ventanilla cerrada. Nosotros, vosotros, los músicos, cuando vas a tener una actuación, tienes que estar despierto. Y el descanso es fundamental, tú lo has dicho. Otro día me decía mi compañera Laura, estoy un poco afónica, ¿qué tomo y tal? Digo, silencio. Porque el silencio Pasa que es el un que te esfuerzo produce tan grande para mí el silencio. el descanso. Bueno, ¿cómo estás? Antes de hablar de tus giras, ¿dónde estás? Pues en este momento estoy pasando unos días maravillosos en Donosti, que es la ciudad, me parece a mí, por excelencia para este mes, porque el clima es el ideal, en fin, te abraza por todas partes la ciudad, ni hace demasiado calor, en fin, es perfecta. Y estoy haciendo unos días de reposo y de descanso, porque vengo de América, final de julio, y empiezo en septiembre ya a todo meter, cogiendo aviones y yéndome de un lugar para otro. ¿Y las clases cómo compaginas? Una curiosidad. Pues cuando tienes giras y tienes que ir a tu musiquene, ¿esto cómo se...? Pues tengo la suerte de tener un musiquene, que es un centro de referencia, que es tan exquisitamente bueno y bien organizado, que nos permite organizarnos y tener flexibilidad para atender al alumnado y además ser músicos en activo. Así que no me puedo quejar de nada. En estos momentos estás preparando ese nuevo curso, paralelamente entiendo que descansando y paralelamente preparando una gira que sobre todo se va a empezar a desarrollar a finales de octubre en diferentes ciudades, diferentes países, desde Uruguay a Tokio, pasando por... Danos un poquito de envidia. Pues en la primera plaza va a ser Santiago de Chile, el día 28 de octubre. Es un viaje cansado porque son 13 horas y media de vuelo, con su jet lag, etcétera, etcétera. Volveré de allí y efectivamente viajo el día 14 de noviembre a Tokio, donde actuaré en esa ciudad. También es otro viaje terroríficamente cansado, pero me hace mucha ilusión. Es la primera vez que viajo a Tokio, es la primera vez que voy a Japón y tengo mucha ilusión por conocerlo. Estás de suerte porque los músicos que vienen a este programa, ayer mismo teníamos a un acordeonista extraordinario, pues suelen venir con su instrumento. Y como el tuyo es un instrumento de gran tamaño, hoy no hemos traído el piano, que hay alguno, por cierto, en este Palacio de Miramar, o lo había cuando las clases de musiquene se desarrollaban aquí. Ahora yo creo que el piano se lo habrán llevado, aunque creo que hay uno pendiente de restaurar, dicho sea de paso. Pero bueno, la televisión permite por un momento cerrar los ojos y transportarnos a una de las recientes actuaciones de Josu Oquiñena. Veamos, aunque obviamente no es en directo, una actuación de Josu Oquiñena en Contigo en la Playa.
paso a este vídeo, yo decía a Laura, vamos a relajarnos. Yo, ayer a la noche, cuando Laura decía, yo me tomé una cerveza, yo me conecté a Spotify, que ya sabes que te lleva por las músicas estas que en principio algún día tú has escuchado, tal y cual, y terminé en una playlist que decía algo así como piano para relajarse. ¿Y te relajaste? No, puse el piano, me puse los auriculares un poquito altos, yo que siempre los tengo puestos muy, muy bajitos, y es verdad que la música de piano, de solo piano, de piano y orquesta, con melodías conocidas o menos conocidas, es una buena terapia para relajarse, ¿no, Josu? Sí, absolutamente. He tenido una experiencia además que me ha encantado y que no me la esperaba. Sony Classical, la discográfica para la que grabo, ha hecho un álbum recopilatorio de diversos temas de pianistas de todo el mundo en Taiwán, porque Taiwán tiene el público potencial de toda China, de Indonesia, etcétera. Tiene 1.400 millones de público y han recopilado una serie de temas para un disco que se llama The Essential Classical y que tiene esa filosofía de relajarse y de descansar. Me ha ilusionado mucho que han seleccionado 2 temas míos de Rick Satie. Y ahora aparece ese disco inserto en todos los aviones del grupo SkyTeam, lo cual ha supuesto pues un incremento de visitas en Spotify, pues en este momento estamos en las 700.000, me parece. ¿En serio? Sí. No está nada, Es curioso. nada De todas mal. formas, tú escuchas diferentes tipos de música, yo qué sé, desde un reggaetón, ayer hablaban de la canción del verano, cuál es la canción del verano de este año y tal, y te gusta o no te gusta. Sí. Y todos entendemos de esa música, de la música pop, te gusta tal artista, te gusta tal otro. Del piano entendemos, nos entra bien, no nos entra, diferenciamos entre un buen pianista, en este caso un Donostierra, que está actuando en los mejores escenarios del mundo, o de una persona que toca el piano sin más. Yo ahí haría una apreciación. ¿Por qué con el reggaetón decimos nos gusta o no nos gusta y no decimos con el reggaetón entiendo o no entiendo? Sin embargo, con el piano hay que entender. Pues hay que abandonarse y que te guste. Nos falta cultura de la música. Nos falta tiempo para escucharla. Tiempo. Y yo me considero además uno más que ha caído en lo mismo. El lugar donde mejor escucho música en este momento es en el coche. Y en el avión, entiendo. Y en el avión, por supuesto. Que es el momento que Por yo creo que todo el supuesto. mundo aprovechamos para escuchar música Exactamente. o evadirnos, porque como no podemos hacer otra cosa, Exactamente. ¿no? Yo creo que al final estamos abocados a eso. ¿Cómo se presenta al margen de los conciertos que nos has comentado, esa gira que vas a empezar en Santiago de Chile, ese curso de Musiquene? Nos has comentado que tienes gran ayuda por parte del equipo de Musiquene, pero ¿va a haber cambios en los próximos meses para ti, nuevos proyectos al margen de todo ello? Hay buenísimos y muy nuevos proyectos. Estoy emocionado porque son en colaboración con otras entidades importantísimas. Y sobre todo la actividad investigadora también, que me va a llevar a la publicación de algunos libros que estoy escribiendo, algunos en colaboración, algunos como coordinador. ¿Tienes tiempo para escribir también? Sí. Es una actividad que tengo que hacer en paralelo a mi actividad como concertista. Esa no la puedes hacer conduciendo, la de Esa no. escribir, Y también te da tiempo a dormir y a beber mucha agua. Exactamente. de alguna cerveza de vez en cuando. Exactamente. De vez en Hablábamos cuando. de la reciente gira que has desarrollado por sitios lejanos y por escenarios míticos, ¿no? Sí. He estado el día 20 de julio, actué en Nueva York, en Manhattan, Ay, en el qué Carnegie Hall, que es uno de los templos de la música clásica del mundo, y fue muy emocionante estar allí. Fue una situación increíble. Estamos viendo Este eres imágenes. tú, precisamente. Ese soy en yo, ese entorno. ese soy yo en la calle 57 con la vista del Carnegie Hall al fondo. La verdad es que es emocionante estar allí y bueno, fue exquisita la experiencia de encontrar a un público que estaba totalmente curioso y deseoso de conocer Además el es un repertorio. público cultivado, el de Muchísimo. el que acude a ese tipo de conciertos. Muchísimo. Vino una mujer, me encantó, Sterling Kaplan, una gran pianista, ya de edad, y que había conocido a Bernstein, que había conocido a Van Cliburn, a los grandes pianistas de la época. Y la verdad es que fue muy emocionante escuchar sus opiniones y sus criterios acerca de mi recital. ¿Esta fotografía dónde es exactamente, estas fotografías? Esto es justo en la esquina del Carnegie Hall, en la calle 57, ahí mismo. Me parece que es la 7ª avenida, y esto es dentro, en el interior, en el Wild Hall, donde hice el recital. Y me hizo mucha ilusión, como anécdota sí que contaría que vino un matrimonio
ella de origen colombiano y él norteamericano, de los Estados Unidos, y fueron porque habían estado por todo el norte de España haciendo un viaje en mayo, y cuando llegaron al País Vasco, en Donosti, vieron que había un concierto en el Teatro Victoria Eugenia, el día 9 de mayo actué, y me escucharon. ¿Ah? Y les gustó tanto que estaban en Nueva York y decidieron ir a Te escucharme. encontraron allí. Claro, porque te entrevistamos en una doble faceta. Gran músico, una persona reconocida a nivel internacional, pero como donostiarra. Porque muchas veces uno parece que pierde la identidad, que cuando pones la tele y estás viendo a un artista, ese artista nunca es de tu ciudad. Siempre da la impresión, y a veces creo que a veces los propios informativos, incluso las propias noticias sensacionalistas, no voy a decir que se las inventen, pero cuentan lo más sensacionalista de la otra punta del mundo. Es muy raro que una cosa sensacionalista sea de tu propio entorno. Sí. Y hoy tenemos con nosotros a un gran músico y un donostiarra que... Donostiarra hay de muchos pro. músicos donostiarras por el mundo, y dentro de la música clásica también. Hay muchos músicos donostiarras por el mundo y los ha habido muchos y muy buenos. No podemos olvidarnos de Nicanor Zabaleta, no podemos olvidarnos de, bueno, cantidad de gente que ha contribuido a la música clásica de la ciudad de San Sebastián, y sobre todo Donostia, lo que ha supuesto para el pianismo. Artur Rubinstein estrenó aquí el primer concierto de Brahms. La primera vez que lo tocó en el actual ayuntamiento. Debussy, la primera vez que vio una corrida de toros fue en 1906 en la Plaza de Toros de San Sebastián. Entonces yo creo que eso lo tenemos que reivindicar, y esa identidad a la que aludíais, yo me siento mucho más donostiarra cuando estoy fuera de Donosti que cuando estoy dentro. Os En convertís eso en el mejor regreso. embajador de El esta, otro día de esta charlábamos ciudad. con Judith Jauregui Ajá. Semana en Grande. este mismo plato de televisión. ¿Qué decir del mismísimo y del gran Orfeón Donostiarra, que se codea con orquestas y solistas de todo el mundo? Es decir, es verdad que la música, para ser 190.000 escasamente habitantes, Sí. la guerra, bueno, y si ya nos tendemos a Guipúzcoa, para ser 750.000 habitantes, la guerra que damos. Pero siempre ha habido Sí. mucha cultura aquí con los coros, con las orquestas Sí. de pueblos. Sí, Siempre sí. ha habido mucha tradición, Sí. a pesar de lo pequeños que somos. Sí, pero como decía el padre Donosti, Aita Donostia, este es un pueblo que canta. Este es un pueblo que canta, y ahí están las sociedades gastronómicas. Absolutamente. Sí. Ayer siempre por ha la habido noche mucha dándome un tradición. paseíto por aquí, oía, nada tiene que ver, pero en cierto modo sí, oía los ensayos de La Tamborrada, que sonará el 31 de agosto. Iba a decir la tamborrada Sí, el no, sí, la del 31 de 31 de agosto. Escuché ayer, yo Estaban también, escuchando sí. ayer, acabaron Sí. con la Susto. marcha de San Sebastián, que además estaba soplando yo creo que el viento del noroeste, y Sí. se oía en la bahía, Sí. no sé de dónde, no sé exactamente en qué local estaban ensayando. Es una ciudad de música, no solamente el día 20 de enero, es decir, y sonaba con una solemnidad ayer las marchas de las de Sarriegui y otras que estaban Sí, ensayando, y sí. a yo diría que las 10 menos cuarto aproximadamente de la noche, sonó la marcha de San Sebastián. La gente aquí, los turistas y los no turistas, nos girábamos como también con cierta solemnidad escuchando esa música que llegaba del otro lado. Es verdad que esto ocurre en muchas ciudades del mundo, pero también en la nuestra. No ocurre en tantas ciudades del mundo. Ah, ¿no? Yo tengo compañeros extranjeros que cuando vienen aquí les impresiona, por ejemplo, algo que puede parecer nimio, un domingo por la mañana pasar cerca de una iglesia y escuchar lo bien que se canta, Por ejemplo. porque esa cultura se ha perdido. Tenemos cantera, tú que estás con los más Tremenda, jóvenes. La gente viene con tremenda. ganas a pesar de los cambios de tiempos, cambios La- de profesiones, La gente era viene- tecnológica. Hay gente maravillosa. Vienen unas nuevas generaciones con alguna serie de talentos que son una gozada y una maravilla trabajar con ellos. Bueno, pues eso, nos vamos a quedar con otro concierto tuyo, concierto sin piano, concierto televisivo, concierto mágico. Gracias por acompañarnos, mucha suerte, ha sido un placer y una coincidencia que hoy estés en Donosti, que nosotros estemos aquí, que te puedas sentar con nosotros para charlar y recordar dónde has estado y lo que vas a hacer en los próximos meses en uno de estos bancos del Palacio de Miramar. Gracias a Muchas vosotros. gracias, Muchas un gracias. placer. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con este concierto.
muy bien lo de la paz, ¿no? Y esa circunstancia ayer. Tú fíjate que habré escuchado yo en Spotify que ayer la recomendación que me hacía precisamente era escuchar música clásica. Yo soy muy de música clásica y muy de escuchar música en el coche, como decía Josu, nos falta tiempo y el coche es un buen escenario para escuchar música, ¿no? En la soledad de la carretera, ¿eh? Bueno, pues nos quedamos con estas imágenes, con esta música, con este todo y volvemos al plato de Contigo en la Playa. Nuestro invitado ya ha salido a preparar sus clases de musiquene, a descansar y a preparar obviamente esa gira que le llevará primero a Chile y después a Japón, entre otros lugares.